Hola, Dios los bendiga, bienvenidos a este espacio de abrir toda la Biblia. Hemos pasado una semana muy linda, por lo menos para mí, repasando los evangelios. Creí que íbamos a terminar ayer con Juan, pero nos quedamos en Juan 11 y me parece una pena que no podamos hacer una lectura con más tiempo. Hoy Juan 2, la segunda del Evangelio de Juan, para poder leer lo más profundamente que encontremos. Esto ha sido días de encuentros, como pasa, y lo digo todas las veces, cuando miramos eh, lo que hay anterior, lo que hay posterior y sobre todo cuando leemos al final. Hemos encontrado algunas perlitas de alguna frase que quizás leyendo rápidamente pasamos de largo y no nos damos cuenta. De manera que eh, esta mirada a gestos y actitudes de Jesús ha sido un ejercicio para leer la Biblia lo más profundamente posible, encontrando, porque sabemos y lo decimos, que cada palabra nos habla, pero tenemos que encontrar las palabras y tenemos que mirar eso de la lectura imaginativa. En este caso, cuando estamos leyendo evangelios o textos narrativos, pensar, imaginar, ahí viene lo de meditar, en la palabra esa, y de ahí nos va a llegar y nos va a decir algo que seguramente teníamos necesidad de encontrar. Bueno, llegamos a Juan 11 y lo estábamos haciendo medio rápidamente, pero es la muerte de Lázaro, es el encuentro de Jesús con la gente, pero especialmente con sus dos hermanas, que creo que vamos a repasar un poco hasta lo que habíamos dicho ayer. Eh, no leímos la frase de cuando Jesús les dice: esa enfermedad no terminará en muerte, sino para la gloria de Dios, que parecía una actitud insensible de Jesús, que no sé, no hay apuro, no sé, pero, pero como tantas veces lo que Jesús hacía y decía era porque iba a pasar algo para la gloria de Dios, como lo dijo. Ahora, descubrí, eso nunca me había fijado, que Juan, que está escribiendo este evangelio tan detallado de algunas cosas que no la contaron los otros autores, agrega en el 5: Jesús amaba a Marta, su hermana, y a Lázaro. A pesar de esto, cuando oyó que Lázaro está enfermo, se quedó 2 días más. ¿Sí? Eso era parte, seguramente, de lo que él y los otros habrían pensado. Está Lázaro enfermo y se quedan 2 días más. Pero solo Jesús sabe, y eso lo podemos ampliar cuando hace falta esperar un poco más hasta que Dios sobre. Bueno, está todo el diálogo con los suyos, eh, y ahí les dio una enseñanza. ¿Acaso el día? No, porque cuando apareció el tema que había que ir a Betania, ahí empezaron los temas, ¿no? Los judíos quieren apedrearte, ¿todavía quieres volver allá? Y entonces Jesús dice eso: ¿de acaso el día no tiene 12 horas? El que anda de día no tropieza porque tiene la luz de este mundo, pero el que anda de noche sí tropieza porque no tiene luz. Esa era una enseñanza así metafórica, ¿no? Que lo ha dicho otras veces. Trabajar de día. Muy bien, le cuentan que Lázaro ha muerto, sale. Y entonces hoy leí más detenidamente la situación de las dos hermanas, tan típico, ¿no? Cada uno puede acercarse, cada una puede acercarse a ver a cuál se parece. Eh, Cuando supo que Marta, que Jesús llegaba, fue a su encuentro, María se quedó en la casa. Quizás estaba en esos momentos de decir: no quiero ver a nadie, no lo sé, pero... Y entonces ahí el diálogo, no vamos a leer todo, pero vamos a leer un poco más.
enseguida le reprocha lo que ella realmente esperaba, ¿no? No está mal, ¿no? Porque el reproche tuvo un poquito de fe, le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. O sea, ella creía en los milagros de Jesús, pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. De manera que esa Marta, que porque prefería hacer las cosas de la casa antes de estar sentada delante de Jesús, y era la disposición, era el apuro por no dejar pasar nada, y Jesús le dice, tu hermano resucitará. Y entonces, bueno, ahí ella creía, pero ahora cuando Jesús se lo dice, y entonces ella sacó la doctrina, ¿no? Yo sé que resucitará en el día postrero, y Jesús le da la enseñanza. La verdad es que no era momento, ¿no? Para una enseñanza, y Jesús se la da. Porque ella era racional, más que su hermana. Entonces le vuelve a afirmar lo que ella tenía que saber con toda claridad. Y yo sé que Jesús sabía que era lo que Juan iba a poner en el Evangelio para que nosotros lo leyéramos hoy. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí vivirá aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Estaba explicada de la mejor manera en que él explicó la vida eterna que Jesús iba a ganar para nosotros con su muerte y resurrección. Ahora cerró el mensaje y le dijo, ¿crees esto? Ella había mostrado ya que creía con lo que le dijo, pero nuevamente Jesús sabía que ella tenía que dar en su angustia y en su mente razonadora, Señor, sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Regresó a la casa, fue a llamar a María, entonces ahí sí María se levantó, está el pensamiento de los demás, que había ido a llorar a la tumba. Cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, no le preguntó sobre no le reclamó, no, dice que se arrojó a sus pies, se arrojó a sus pies. Primero, después le dijo, si hubieras estado aquí, las dos pensaban lo mismo, que Jesús hubiera podido evitar la muerte. Pero Jesús pensaba en la gloria de Dios. Al ver llorar a María y a los judíos que la habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. Se conmovió profundamente. Le preguntó dónde lo han puesto, María lo llevó y ahí nos dice ese maravilloso versículo 11:35 es, Jesús lloró. Lloró por el dolor de ella, por el suyo no sé, pero yo creo que por el dolor de ella y de todos los que estaban ahí mirando. Todos los que habían descubierto ya que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios, veían a Jesús llorando por sus amigos. Y decía a la gente, miren cuánto le quería, porque toda la gente que estaba cerca de Jesús estaba, como nosotros, analizando cada una de sus actitudes. Bueno, entonces, María, claro, María también decía, no, ya ahora pasaron 4 días, cuando Jesús dijo, quiten la piedra, que fue el primer acto de Jesús anticipando el milagro. Y ahí le dijo el gran versículo, no te dije que si crees verás la gloria de Dios. Le dijo, esto era Marta, ¿cierto? Era Marta que le dijo, o sea, de nuevo, a Marta le dedicó toda para que ella creyera y no fuera una fe livianita, sencilla, ella supiera realmente quién era Jesús y todo lo que Jesús podía hacer. Quitaron la piedra y está la oración de Jesús. Esa oración de Jesús, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sabía que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. La mente, el Espíritu de Jesús dio para
enseñar discipulando a Marta, llorar con María y hablar al Padre porque eso era para toda la gente que estaba ahí escuchando. Corazón Jesús siempre mirando a la necesidad de cada uno. Quiten la venda, dejen que se vaya y salió el muerto en esa escena impresionante. Bueno, en el capítulo 12 hay un episodio especial. Acá aparece Felipe, que dijimos que Felipe no tenía demasiada participación, muy importante, porque se acercaron unos griegos a Felipe que era de Betsaida, como dijo Juan ya, le pidieron queremos ver a Jesús, y aquí tenemos una pequeña enseñanza, ¿sí? Ha llegado la hora que el Hijo del Hombre sea glorificado, esto se lo dijo para ellos. Ahora, en el 27 dice, ahora todo mi ser está angustiado. Y ahí otra vez Jesús está mostrando su interior. ¿Y acaso voy a decir, Padre, sálvame de esta hora difícil? Sí, precisamente para afrontarle he venido. Padre, glorifica tu nombre. Yo creo que acá Jesús nos abrió su corazón de cómo hablaba con el Padre. Se oyó entonces desde el cielo una voz que decía, ya lo he glorificado y volveré a glorificarlo. Y ahí Jesús, cuando la gente murmuraba que era eso, si era un trueno, otra vez dijo, esa voz no vino por mí, sino por ustedes. Bueno, 13, versículo, bueno, el capítulo 13, hermoso, cuando enseña, cuando lava los pies a los discípulos y les enseña, cuando otra vez le enseña a Pedro que no quería porque su impulso lo llevaba siempre a querer llevar la delantera, porque si Jesús estaba lavando los pies, él no, Señor, a mí no. Bueno, ya Jesús le enseñó de nuevo una enseñanza propia. Cuando terminemos voy a hacer mi conclusión de lo que entendí mejor que en toda mi vida de lectura de la Biblia. Encontré un versículo, ningún mensajero es más que el que lo envió, cuando se les enseñó acerca del servicio. Una frase que encontré en este capítulo 13, cuando está el tema de, cuando le dice a Judas, lo que vas a hacer, hazlo pronto, que ninguno lo había, entendía todavía. Antes de eso dice que cuando les dijo que alguien lo iba a traicionar, no. Primero dice, dicho esto, el 21, Jesús se angustió profundamente y declaró, la angustia es por lo que iba a decir, ciertamente les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Creo que ninguno de los otros evangelios dice esto. Juan estaba sentado al lado de él. Y Juan, por eso, ha podido poner en su evangelio esos detalles tan cercanos al corazón de Jesús. Se angustió profundamente, no era como tanta literatura que hubo acerca de que el pobre Judas fue condenado. A él le producía angustia que de los 12 uno le iba a fallar. Pedro, tengo a ver algo más, 36, 37, algo más para Pedro, al que él seguía enseñándole. Cuando Pedro en el 36 dice, ¿y a dónde va, Señor? Porque habló, siempre seguía agregando cosas para que ellos entendieran que iba a llegar a la cruz. ¿A dónde va, Señor? Y Jesús dijo, a donde yo voy no puedes seguirme ahora. Era como que Pedro no quería perderse una. A donde voy no puedes seguirme ahora, pero me seguirás más tarde. Este es el paralelo de alguna manera a lo que Lucas nos contó, que le dijo, cuando vuelvas de tu traición. Y entonces, pero me seguirás más tarde, y ahí, bueno, otra vez Jesús dijo, daré mi vida
Y el Señor le dio la precisa de lo que iba a pasar. Igual pasó, ¿eh? Igual pasó. Tantas cosas que la palabra nos aclara y nos enseña y después tenemos que volver atrás. Bueno, vamos a la cruz, vamos a la cruz. Claro, porque 14, 15, 16, 17 está el legado de Jesús. Incluso en el 17, la última oración que pronunció para que Juan y los discípulos lo escucharan. Tenemos que volver a leer esa enseñanza que Jesús nos dejó para vivir la vida cristiana. En el 18, Juan 18, ya viene el arresto. Acá hay cosas interesantes con respecto a Pilato también, pero no sé si nos va a alcanzar el tiempo. Tengo en 18, cuando apresan a Jesús, creo que también, me parece que solo Juan lo cuenta. Ya les dije que yo soy, le dice a los soldados, si es a mí a quien buscan, dejen que estos se vayan. Los cuidó para que no les pasara nada a ellos. 19:26, ya lo tenemos en la cruz, aunque miré un poquito. Creo que hace mucho tiempo, al principio, hicimos un programa mirando todo a Pilato, porque Pilato no era el duro general romano o el duro gobernador que trató esto como un asunto de religiosos judíos, ¿no? Pilato le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús, duro, ¿eso lo dices tú? ¿Eso lo dices tú o es que otros lo han hablado de ti? Jesús trató de llegar al corazón y ahí le dijo, mi reino no es de este mundo, un pasaje precioso, y Pilato vuelve, así que eres rey. Yo creo de alguna manera que quería saber la verdad. Ah, cierto, y después le dice, ¿y qué es la verdad? Pues Jesús le habló de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad escucha mi voz. Le estaba diciendo, escucha todo lo que dije si querés. Y ahí el otro le pregunta quién es la verdad. Solo le hizo preguntas y no sabemos si algo de eso pudo entender y aceptar. Estamos en la cruz. Claro que lo contó Juan porque era el único que podía contarlo y es el único que contó quiénes estaban junto a la cruz. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la esposa de Cleofas, y María Magdalena. Las mujeres y Juan. Cuando Jesús vio a su madre y a su lado al discípulo a quien él amaba, dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Y luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde ese momento ese discípulo la recibió en su casa. ¿Qué pasaba con los otros hermanos? María tenía casa con los hermanos, no sabemos. Juan era de Galilea, iban a volverse a Galilea. Bueno, hay cosas que no sabemos y hay algunas que sí vamos a ver. Jesús resucitado, tenemos dos momentos, todos importantes, pero dos momentos que nunca había pensado. Juan cuenta la exacta historia porque estaba él. Juan y Pedro corrieron, primero María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían quitado la piedra y les va a decir, quitaron la piedra. Habrá pensado, robaron a Jesús. Pero cuenta primero esto, entonces Juan y Pedro fueron, ahí estaba que uno entró, el otro no, léanlo por favor, Juan 20, pero después dice, los discípulos regresaron a su casa. Ah, no, antes dice, hasta entonces no habían entendido la escritura que dice que Jesús iba a resucitar. Habrán pensado que lo robaron, que entraron los romanos, cualquier cosa. Volvieron. Pero María se quedó afuera llorando junto al sepulcro. Este episodio no está contado de esta manera por los otros, ¿sí? Así que María Magdalena tuvo la verdadera primicia. Primero ángeles. Dice que los ángeles
le preguntaron los ángeles, ¿por qué lloras, mujer? Pero después volvió la mirada y vio a Jesús de pie, aunque no sabía que era él. Ella tampoco podía todavía entender que había resucitado. Y Jesús le dijo lo mismo. ¿Por qué lloras, mujer? Y le dijo lo mismo que ha dicho muchas veces, ¿no? Para que él le dijo, ¿a quién buscas? Era evidente la respuesta, pero Jesús siempre, lo hemos leído ayer, anteayer, Jesús busca que uno, adentro de su mente, defina lo que cree, defina lo que piensa, que no reciba todo ya masticado, sino que Jesús era evidente a quién buscaba, pero le pregunta a quién busca. Ella, pensando, ya pensó, pero todavía no pudo entender. Pensando que se trataba del que cuidaba el huerto, le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, y Marta entonces, y Jesús entonces tuvo que decirle el nombre, María. Se volvió y exclamó, Raboni, que significa maestro. También no lo había pensado, entre ellos hablaban en arameo, ¿no? Esto está escrito en griego, pero la lengua que hablaban entre ellos siempre era arameo. Jesús le dijo, suéltame porque todavía no he vuelto al Padre. Así que ahí nos imaginamos a María abrazándole las piernas. Y entonces le dice, diga a mis hermanos, vuelvo a mi Padre, que es Padre de ustedes, y a mi Dios, que es Dios de ustedes, por si acaso no lo entendían. Esto me hace pensar en la Biblia, en la palabra. La palabra repite muchas veces las cosas, porque nos cuesta entender. Aún lo que sabemos nos cuesta entender. María fue a darle la noticia. Bueno, la otra escena después de la resurrección es la de Tomás. Tomás, el otro de los incrédulos, ¿no? No había estado, y entonces las dos veces que cuenta acá Juan, que se aparece, las dos veces que dice Jesús, la paz sea con ustedes, ¿eh? Un saludo típico, y de Jesús ahí los envía en la primera aparición. La segunda tuvo que tratar con Tomás, ¿eh? Y entonces, como él ya sabía que Tomás había dudado, le dijo, pon tu dedo aquí y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Reina Valera dice fiel, pero fiel quiere decir de fe. Y Jesús hablaba y hablaba sobre la fe. Yo creo que gracias a la duda de Tomás es que entendemos tan claramente que Jesús había pasado una pared, estaba con su cuerpo glorificado, pero tenía las marcas de la cruz. Si no hubiera pasado esto de Tomás, no nos hubiéramos enterado. Acá la conversión final y completa de Tomás. Y el 21, yo quería, no sé si llego a leer todo el capítulo 21, porque el 21, primero, solo lo contó Juan de esta manera. Y también responde a algunas preguntas, ¿no? Yo me quedé, ¿a qué casa llevaba Juan a María? ¿Se volvían a Galilea? Pero Jesús había dicho que vayan a Galilea. Por eso el 21 dice, Jesús se apareció de nuevo a sus discípulos junto al lago de Tiberíades, que es el mar de Galilea. Sucedió de esta manera. Estaban Simón Pedro, Tomás en segundo lugar. Yo creo que Juan lo cuenta para decir, Tomás ya estaba ubicado, no había ningún problema con él. Natanael, el de Cananá de Galilea, el que contó. Habló de él en el capítulo 1 y habla de él como que Natanael había seguido en el 21. Los hijos de Zebedeo, o sea, Juan y Jacobo, y otros dos discípulos. Me voy a pescar, dijo Simón Pedro, que no podía quedarse quieto, esa son la gente activa. Nos vamos contigo, no pescaron nada, volvieron, y cuando llegan al despuntar el alba, Jesús se hizo presente en la orilla. Otra vez más no se dieron cuenta que era él, y le dice, muchachos, ¿no tienen algo de comer? Tiren la red a la derecha de la barca y pescarán. Una vez más, y todavía así lo hicieron, tantos pescados
¿Quién se dio cuenta? Pedro. Es el Señor, le dijo Pedro al discípulo. No, le dijo a Pedro, el discípulo a quien Jesús amaba. Perdón, le estaba leyendo mal, siempre le quiero echar la culpa a Pedro. Juan se dio cuenta primero. Entonces allí se pusieron la ropa y un montón de detalles. Lean este capítulo saboreándolo, ¿no? Desembarcaron, vieron las brasas, gestos y actitudes de Jesús. Esto era, si ellos estaban con toda la, sabían ya que había resucitado, pero estaban con todo el peso de lo que había pasado, habían pasado todos esos días. Les pide algunos de los pescados y entonces pescados de gran hasta dice que había 153. Jesús le dijo, vengan a desayunar. Ninguno se atrevía a preguntarle, ¿quién eres tú? Porque sabían que era el Señor. Menos mal, ya habían sabido el relato de los de Maú que no entendían, Jesús se acercó, tomó el pan, se los dio a ellos, hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de haber resucitado. Gracias a Dios por Juan, que nos dio tantos detalles. Ahora quiero leer esta última conversación del Evangelio de Juan y de Jesús, yo creo que marcando lo que iba a pasar en su iglesia. Terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro, claro, era el final del discipulado especial que Jesús le hizo a Pedro. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos. Volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, Juan dice acá, no Jonás, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le decía, ¿amas? Y Juan contestaba, quiero. Lástima que no lo podemos leer acá en griego para ver si hubo diferencia de verbos, pero muestra como que todavía Pedro estaba organizando en su mente todo esto, aunque no había duda. Cuando le decía, tú sabes que te quiero, cuida de mis ovejas. Primero le dijo, apacienta mis corderos, después cuida de mis ovejas. Por tercera vez Jesús le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Acá usó la misma palabra que Pedro. Sí, Señor. No dijo nada. A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado, ¿me quieres? Así le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. ¿Será 3 veces por las 3 negaciones de Pedro? No sé. Pero todo lo que hacía Jesús sabía lo que hacía. Pero el asunto era, eso fue como para reubicarlo, ¿no? Me parece, quedamos en paz. No hay duda, me negaste por el miedo que tuviste esa noche, pero yo sé que vos me querés. Y entonces le dio el futuro, apacienta mis ovejas. De veras te aseguro que cuando eras más joven te vestías tú mismo, ibas a donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. ¡Wow! Esto dijo Jesús y Juan explica acá, dando a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Después de esto, añadió, sígueme. La misma palabra que decía al comienzo de los discípulos, pero ahora le dijo el fin. Ahora, es importante el contexto. Juan escribió esto muchos años después, cuando ya Pedro había sido muerto, y dicen que crucificado también. Y el final de Pedro, porque terminamos con Pedro. Al volverse, Pedro vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús amaba, de veces que Juan lo puso, que en la cena se había reclinado sobre Jesús, claro, lo está contando Juan, y le había dicho, Señor, ¿quién es el que va a traicionar? Al verlo, cuando Pedro vio que detrás estaba escuchando Juan, preguntó, Señor, ¿y a este qué? Y Jesús, tajante, porque con Pedro siempre fue tajante. Si quiero que él permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme nomás. Impresionante.
Por este motivo corrió el rumor entre los hermanos de que aquel discípulo no moriría. Por eso Jesús no dijo que no moriría, dijo solamente, y acá Juan lo explica, si quiero que él permanezca vivo hasta que yo vuelva a ti. Y Juan termina este evangelio extraordinario diciendo, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y las escribió. Y estamos convencidos de que su testimonio es verdadero. El final, ya estamos en el tiempo, pero el final, después de haberlo leído en voz alta y haber mirado con detenimiento, Jesús trató a Pedro de una manera especial. Lo corrió, lo rectificó lo que decía, lo felicitó cuando tuvo la confesión, que fue Pedro el único que lo dijo en primer lugar, pero después lo retó duramente, le anticipó que lo iba a traicionar. Todo. Y el Evangelio nos cuenta toda la forma en la que Jesús preparó a Pedro para que, como decíamos en estos días, para que al seguir el próximo libro en los Hechos, él tomara la antorcha y la delantera de formar la iglesia. A Juan, que aparece muy poco, ¿sí? Que no se menciona, dice aquel a quien Jesús amaba, porque hubo otra relación con Jesús, no tuvo que hablar mucho, porque él era el que escribió. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y las escribió. Cuando Juan escribió este evangelio, porque entendió que tenía que completar más cosas de lo que Jesús había hecho, el Señor le estaba mandando que mandara, que escribiera el evangelio, que mandara 3 cartas y que recibiera la visión tremenda del Apocalipsis. De manera que acá tenemos los 2 grandes hombres de los apóstoles de Jesús, todo lo que Jesús hizo con cada uno de ellos, ¿sí? Bueno, terminamos la serie porque se nos acabaron los evangelios, pero gracias a Dios, si es que pudimos ver, entender, percibir y recibir lo que fue Jesús en su vida, en su muerte y en su relación con todos aquellos a quienes formó y preparó. Y que esta palabra nos sirva a nosotros para que Jesús nos siga formando y preparándonos para la misión que cada uno de nosotros tenemos. Terminamos y seguiremos después con otra parte de toda la Biblia. Que Dios los bendiga.